Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis de mercados. Vídeo que estamos grabando pues a las 8 y 8 minutos del día 21 de noviembre. Es el primero de la semana, pero lo cierto es que no ha pasado absolutamente nada en el mercado. El gráfico que tienen en pantalla, que es el gráfico del IBEX, es bien ilustrativo precisamente de eso, ¿no? Si observan, con la de ayer son 23 jornadas consecutivas las que lleva el IBEX metido en un rango que en precios de cierre es de un 4%. El techo lo encontramos en la zona de 10.500 y la base en la zona de 10.000. Únicamente la superación de alguno de los niveles nos hará pensar en algún tramo tendencial, al menos como para representar pues la anchura del canal, ¿no? Estamos hablando más o menos de un 4%, así que si rompe al alza lo más probable es que sí veamos ataques nuevamente a la zona de los 11.200 y por contra si rompe a la baja probablemente ya debamos aplicarle un filtro hasta los 9.950 para comprobar que efectivamente se inicia un tramo a la baja, tramo que en principio debería de tener pues unos objetivos más o menos en la misma zona en la que sirvió para detener el deterioro del precio pues mediados de octubre, ¿no? La zona de 9.370. Pero es que, insisto, no pasa absolutamente nada en los mercados, excepto lógicamente los americanos, que aunque sea a cuentagotas, pero casi un día sí y otro también, pues van consiguiendo nuevos máximos históricos, ¿no? Insisto, sin verticalidad, pero alejándose un poquito de aquellos máximos históricos anteriores, los que se consiguieron a mediados de septiembre. Pero en el caso de Europa, insisto, no está pasando absolutamente nada. El DAX alemán es probablemente el que en mejor situación técnica se encuentra, puesto que ya ha superado en precios de cierre por tercera jornada consecutiva con la de ayer la zona del 0,618 de corrección de Fibonacci a toda la caída, desde los máximos históricos, lo cual quiere decir que aplicándole un filtro que en términos de resistencia horizontal lo encontramos en la zona de 9.600, si es capaz de superar esos 9.600, sí probablemente lo veremos atacando de nuevo sus máximos históricos. Encaje o no esto con cualquier escenario macroeconómico en términos técnicos, ese parece ser hoy por hoy el lado bueno, pero nos encontramos también a tan poca distancia precisamente de esa zona de resistencia que quizá, y dado que la figurita que nos puede estar dejando es una figura de ensanchamiento, un triángulo expansivo, si no puede con esos 9.520, en definitiva 9.600, pues quizá lo veamos atacando el rango por la parte de abajo en la zona de los 9.160, es decir, una indefinición total. El Eurostoxx también se encuentra en la misma situación prácticamente que el IBEX 35, metido en rango, en un rango lateral, y el K40 también en rango, pero dentro de un ligero canal alcista, pero sin ser capaz de superar el 0,618, cosa que sí han visto que está tratando de conseguir, o que ha conseguido el DAX alemán, no supera el 0,618% de lo que fue toda la caída. Por lo tanto, todos los mercados europeos en rango. Con este escenario, ¿qué se puede hacer? Pues la verdad es que en términos de títulos, bien poca cosa. Son muy pocos, al menos dentro del IBEX 35, los que tienen algún escenario determinado o alguna estrategia determinada. La gran mayoría son gráficos que los abres y no dicen absolutamente nada en el aspecto tendencial, y casi hay que irse a los plazos más cortos, tan cortos como que casi de intradía o de scalping, ¿no? Vamos a destacar un poquito aquellos que pueden tener un cierto aspecto o que pueden presentar alguna estrategia. La primera de ellas, OHL. OHL, como ven, es un título que sigue muy bajista pese a la tremenda caída que ya acumula. Si ven, el precio ya se ha situado por debajo del 0,618 de Fibonacci de lo que fue toda la subida, desde los 13,50 aproximadamente, ya se ha situado por debajo. Esa zona eran los 21,38 y ya lo tenemos en 20,14, con lo cual parece evidente que el deterioro se puede seguir produciendo en búsqueda de niveles pues de soportes intermedios, como puede ser toda esta zona, en la zona de los 17, pero técnicamente no debemos olvidar que el único objetivo que plantea
son los 13.50, los alcance o no. La primera zona que empieza a proporcionarle algo de neutralidad es por encima de los 22.20 en precios de cierre. Mientras tanto seguirá teniendo un aspecto muy bajista. Quizá a destacar la figurita, aunque es una pauta de una sola vela, pero la vela que nos dejó ayer, que es una figura tremenda, una figura de martillo, que si hoy implica un giro al alza y vemos precios de cierre por encima, quizás sí haya que darle consideración como anticipadora de un posible giro al alza, aunque sea exclusivamente en concepto de rebote. Pero desde luego el aspecto de medio y largo plazo sigue siendo extremadamente bajista. El caso de SACIR es también muy similar. Fíjense que lo que era el tremendo soporte que presentaba en esta zona, la zona de 3.12, ya la hemos dejado bastante por debajo. Y lo único que podemos decir, sobre todo para aquellos que tienen posiciones tomadas en el título, es que se ha detenido con exactitud en el 0,618 de toda la tremenda subida que comenzó en 1,27. Así que en la medida en que sea capaz de permanecer por encima de la zona de 2,84 y sobre todo del último cierre que tuvimos en 2,73, aunque ya el margen comienza a ser demasiado amplio, bueno, cabe alguna posibilidad de que lo veamos recuperar, aunque sea en plan de rebote. El primer nivel que le empieza a conferir ese aspecto de neutralidad y que quizá impulsara un rebote algo superior es precisamente la zona del soporte anterior a la resistencia en 3.12. Pero mientras siga por debajo de ese nivel, las sensaciones bajistas siguen siendo también bastante acusadas. Dentro del mercado español también podríamos destacar la situación de técnicas reunidas, que como ven ha sido capaz de superar esta zona de tremenda resistencia que presentaba en 39.80, ya se encuentra bastante por encima, ya han sido 3 precios de cierre de permanencia por encima de ese nivel, y bien pudiera buscar niveles en principio de resistencia horizontal en los entornos de 44, aunque el primero de los objetivos lo presenta en 42.40, que es el 0,618 de toda la caída. Este es probablemente dentro del IBEX 35 el único que empieza a tener un cierto aspecto alcista. Los demás o bien acercándose a soportes o encontrando soportes que encontraron en la jornada de ayer, como puede ser pues casi toda la banca española. Especial atención a BBVA, si sigue consolidando precios por debajo de 8,20, pues es especialmente peligroso. Pero insisto, la gran mayoría carentes de tendencia. Dentro del mercado europeo me gustaría llamar su atención sobre este título, Adidas. Fíjense qué aspecto más bonito, como para continuar con un rebote importante, ¿no? Ha sido capaz de superar esta tremenda resistencia y está siendo capaz de situarse por encima del origen del tremendo hueco bajista que nos dejó en la jornada del 31 de julio. Ya se sitúa por encima y simplemente con que vaya a cubrir, a cerrar el hueco, estamos hablando de búsqueda de niveles de 70, dado que nos encontramos en los entornos de 65, parece uno de los títulos más susceptibles de acumular compras en el momento actual, pues con ese objetivo, en primera instancia, el origen del hueco en la zona de 70 aproximadamente. Y también el caso de L'Oréal. Fíjense también qué tremenda resistencia en precios de cierre acaba de superar, porque esta jornada, que fue estrambótica, el precio de cierre se produjo muy por debajo, pero todo lo que sea permanecer por encima de 130 sí abunda en un escenario que pueda dar pie a buscar sus máximos históricos en los entornos de 137,85. Como ven, un recorrido no demasiado aparente, pero sí parece bastante cierta su consecución. Y poco más, simplemente abundar en aquellos títulos que siguen funcionando muy bien en el mercado americano, de los que venimos hablando hace ya tiempo, tipo eBay, fíjense, cerca de completar ya lo que nos parecía probable, ¿no? Hablábamos de objetivos en los entornos de 56, 57 dólares, y empezamos a hablar de este título cuando fue capaz de rebotar en la zona de 48. Bueno, pues tiene todas las papeletas para seguir alcanzando esos objetivos.
El caso de Amazon, también con un rebote espectacular, también lo comentamos cuando rebotó por tercera vez en el largo plazo en la zona de 284, ya lo tenemos en 330 y sigue teniendo un buen aspecto. Y por supuesto el ínclito Yahoo, ¿no? También con un rebote espectacular desde que superó la zona de 44, 45 dólares, y debemos pensar además que el siguiente objetivo lo presenta en términos de Fibonacci en la zona de 64, con lo cual es un título que perfectamente creo que merece la pena no solamente permanecer en él, sino incluso comprar con un stop loss, lógicamente no superior a un 3%. Y poco más, a la espera de que o bien esta jornada o bien la semana que viene nos dé alguna oportunidad operativa más, porque las que hemos tenido esta semana han sido más bien escasas y de muy cortito plazo. Pues lo dicho, feliz negocio.